Lo que vamos a ver vamos a hablar de estrategias internacionales, pero desde el punto de vista de los países. ¿Cómo hacen los países para desarrollar sus estrategias como países? ¿Y cómo hacen para mejorar y pensar en largo tiempo, en largo plazo, cómo implementar estrategias de desarrollo económico? Y obviamente los países no pueden desarrollarse per se por una decisión gubernamental, como en decretos leyes, sino necesitan en este planteamiento de estrategia incluir a los distintos actores sociales y económicos para poder lograrlo. Y es ahí entonces que abrevan los distintos sectores industriales y los servicios, sectores industriales dicho como portas, ¿no? De producción de bienes y servicios, para que estos, a partir de las organizaciones y las empresas que lo incluyen, poder desarrollarse. Creo que es uno de los desafíos más importantes de la aplicación de estrategias, es decir, la aplicación de las estrategias a nivel país. Recién José Luis hablaba de compró, se endeudó en dólares y en cierta cantidad de años. En la Argentina eso es un salto al abismo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa idea económica? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a estar el dólar dentro de el 28? ¿Sí? El 28, Cristina volverá bien, mal, le van a decir lo que pasó, le van a contar de Cabandier, que es mentira de Racing, no pega uno, este pibe no pega uno. Le van a contar de Vudú, le van a contar... El 28 es un salto al abismo, y esto es Argentina, digamos. Entonces, el pensar en largo plazo para nosotros es casi una utopía. Ahora, los países centrales, los países desarrollados, los países más serios, siempre, ustedes vieron que inclusive los candidatos y los políticos están hablando de ser serios, ser previsibles, y lo decimos como que quisiéramos serlo, no lo logramos, ¿no? Y los distintos políticos hablan de esto, si me votan a mí vamos a ser serios y creíbles, que es en definitiva lo que queremos ser. En definitiva, un país que tiene una economía aburrida es un país previsible. Entonces yo puedo planificar 10, 20, 30 años, 50 años y esto está bien. El 28 no sabemos qué va a pasar. Van a devaluar, no, van a aumentar las tarifas, van a sacar subsidios. Es más, ¿quién está gobernando ahora? ¿Quién está gobernando ahora? Esto es joda, ¿viste? Así, vudú y no. Y lo escondemos porque nos da un poco de vergüenza. ¿Y quién es él? Lorenzino. Y no, yo mejor me voy, dice él. No es como serio, no es como que serio. Hoy escuchaba que hicieron una auditoría, digamos, una clasificación de los mejores ministros de Economía en la región y el nuestro salió último. Primero el de Perú, segundo el de Chile. Bueno, pero nosotros vamos por todo. Vamos por todo. Entonces, ¿cómo corno hacen los países que están desarrollados? ¿O cómo han mejorado los que no estaban bien? ¿Y qué podemos aprender de los mismos? Lo que vamos a ver es esto. Muy resumidamente, tengo 32 países, más o menos tipo 1, en el cuarto, terminamos. Lo que primero vamos a ver es un marco teórico. Y elegí como marco teórico a un chino. Señor Lin. El señor Lin, que habla perfectamente inglés, de nombre Justin Lin. En realidad los chinos cuando aprenden el idioma inglés se ponen un nombre John, Justin, si hablan español se pone José, Pepe, Gonzalo, más el nombre, el apellido italiano, el apellido chino. Así que señor Lin, no sé el nombre real. Después de ese marco teórico, una breve situación de la economía mundial, muy acotada, pero con números concretos, hechos reales. Y después vamos a pasar a tres países, o tres países, en algunos casos que son continentes y un continente, que son un poco las autoridades hoy, y la parte importante de que mueve el mundo. Y una reflexión final. El marco teórico. El señor Lin. El señor Lin es el principal asesor en economía del Partido Comunista Chino.
Tiene un doctorado en la Universidad de Chicago y fue vicepresidente del Banco Mundial. Primera reflexión, parece una contradicción, porque estábamos hablando del Partido Comunista Chino y resulta que el buen hombre estudió en Chicago, en las antípodas de la ideología. ¿Qué pasa? Y fue vicepresidente del Banco Mundial. Ahora, su obra, su lógica y su bibliografía hizo que este señor sea uno de los principales asesores del desarrollo económico chino. Puede considerarse entonces la teoría en que se funda la estrategia de crecimiento de China. Y Lin dice, la expansión de un país emergente o en desarrollo, en el cual se refiere al mismo China, en el momento en que empieza este auge chino impresionante, depende esencialmente de la estrategia fijada por el poder político. Entonces, primera reflexión, está hablando que sí hay que implementar evidentemente la estrategia, pero esto tiene que estar dado desde la visión del poder político, de la cabeza. Si el poder político cumple su papel de incentivar el desarrollo y alenta que las empresas exploten sus ventajas comparativas, y está hablando de comparativas como dotación de recursos que tienen en ese sector o en ese país en particular, su estrategia puede convertirse en un éxito histórico y lograr el crecimiento sostenido. Entonces, no está hablando de un país desde la más pura teoría comunista, sino que está hablando de que el político tiene que incentivar el desarrollo y lograr que las empresas exploten su potencial y las ventajas comparativas. A ver, cuando hablamos de la extrema derecha estamos hablando de algo totalmente liberal, donde el Estado es muy pequeño y apenas incentiva a hacer ciertas cosas y controla ciertas cosas. La extrema izquierda, el comunismo, hace todo lo contrario. Es la sumatoria de las cuestiones de los elementos de la producción, es todo el Estado. Y todo lo rige el Estado y todo dirige el Estado. ¿Sí? Ahora, este ideólogo y teórico chino está hablando de la incentivación que tiene que realizar y demostrar y generar el Estado, el número uno, la política nacional, para poder lograr el desarrollo del país. El mismo Lula ha dicho, menos mal que yo no fui presidente la primera vez que me postulé para hacerlo, fue como 3 o 4 veces y intentó serlo y recién en la última lo logró, porque hubiera durado 6 o 8 meses con todas mis propuestas que eran de izquierda. Lo que pasa es que su fuerza empezó a gobernar algunas provincias, algunas intendencias, y ahí se dieron cuenta que no era tan fácil. Poner en la práctica todo lo que decían que se podía hacer, y todas las distintas revoluciones que querían hacer, y los factores de poder que tenían en contra y a favor, y que la gente no quería ciertas cosas y ciertas sí, y los propios y los ajenos. Entonces Lula que dice, yo me di cuenta, dicho sea de paso, Lula jamás pisó una universidad, yo me di cuenta que lo que tiene que hacer un líder es saber dónde hay que incentivar, qué sectores promover y cuál es la visión a largo plazo y que sean las fuerzas y dar las condiciones para que las fuerzas políticas y sociales hagan el trabajo. Es también un hombre de total izquierda que termina siendo un pragmático y un gran estadista para Brasil. Entonces, el mismo Lin sigue diciendo, la visión estratégica del poder político es la variable esencial para establecer el éxito o fracaso de un país en el territorio económico. Cuando hablamos de estrategia, obviamente, siempre hablamos en las organizaciones, en las empresas de visión estratégica. Y en las organizaciones también, en los países también. Pero esto tiene que estar en la cabeza de los que dirigen. Y ahora vamos a ver más adelante, cuando tocamos especialmente China, qué ha hecho al respecto China para que sus dirigentes tengan las herramientas para poder tener esta visión estratégica. Esta orientación es más importante que para el desarrollo que la riqueza de los recursos naturales y humanos. A ver, a esto nos estamos refiriendo con la visión estratégica.
Esto es fundamental. Es más importante que cuántos recursos naturales tengamos y recursos humanos. Haciendo la salvedad, que es la parte esencial de toda organización y de todo país, el capital humano. Está claro. Ahora, si yo tengo un gran capital humano, como puede ser en nuestro caso, o muchos países de Latinoamérica, o algunos países de África, con gran potencial, capacidad intelectual y desarrollo, pero que no están en las posiciones correctas de dirección, ¿sí? Entonces, los que deciden no son los más idóneos y los más formados, el país sigue siendo un problema o un país subdesarrollado. Es ahí donde Lin hace el hincapié que la formación tiene que estar dada en la parte superior, o sea, en las decisiones políticas, que son las decisiones más importantes. Tan lejos está un poco, digamos, el señor Lin de la doctrina maoísta, digamos, es que cita el mismo Keynes. Y Keynes dice, tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados los verdaderos peligros del desarrollo económico. Las ideas. El crecimiento de un país en desarrollo depende de la mejora acumulada que logre en sus niveles de incremento de productividad. O sea, ser más eficientes, lograr que sean lo más eficientes posibles todos los recursos que tengamos. Físicos, humanos, de inversión de capital, dinero, el capital mismo. Y lograr que cada una de estas inversiones, de cada una de estas variables que yo pongo en juego, sean lo más eficientes posibles. Dicho rápidamente, el concepto de productividad. Y la única forma de hacerlo sostenidamente es a través de la constante innovación tecnológica. Y la constante innovación tecnológica no se genera porque por ahí tenemos suerte y a algunos se le prende la lamparita y algún chavo tiene una buena idea. No. Esto también se planifica. Esto también se piensa. Y la innovación tecnológica se hace invirtiendo en la misma, generando e invirtiendo en investigación y desarrollo. ¿Y en qué áreas? Investigación y desarrollo, de una parte científico-técnica, que puedan ser aplicadas, que puedan ser de ciencia dura, aplicadas en qué sector, en qué lugar, en qué tendencia y por qué. Esta es una decisión política. Esta innovación tecnológica, que expande las industrias, se logra siguiendo la línea de las ventajas comparativas. Yo tengo que aprovechar como país las ventajas comparativas que yo tengo, potenciarlas, nunca dejarlas de tomar en cuenta, para que esto empuje a la economía y al resto de los sectores industriales o los sectores que tenga el país económicos y sociales. O sea, no me tengo que pelear con el campo, ni con nadie, ni con la industria, no me tengo que pelear, lo tengo que incentivar, lo tengo que promover, lo tengo que generar, estimular al crecimiento, a la innovación. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 4 pequeños dragones asiáticos. Qué suerte que tenemos hoy. Que en su momento se llamaban también los tigres de Asia, los tigres asiáticos. Y estos son Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Convengamos que Hong Kong, en su momento, y al día de hoy, Hong Kong y Taiwán son chinos, digamos. En el año 49 se crea la República Popular China, pero hacía 20 años que estaba en una guerra civil entre Mao de izquierda y Chiang Kai-shek de derecha, el general Chiang Kai-shek. Ganó Mao y Chiang Kai-shek, con la gente que pudo, se fue a Taiwán. Todavía los misiles más importantes de China apuntan a Taiwán, como recordándoles que seguimos pensando en ustedes. Y Hong Kong, que fue una de las islas que en un momento dado, Inglaterra simpáticamente salió en un momento dado en el mundo a robarse 5 islas, Peña de Gibraltar, Hong Kong, las Malvinas. Algunos lo pudieron sacar, otros no. Ya está recuperado. ¿Qué hicieron? Se basaron en la utilización de sus ventajas comparativas. ¿Qué hicieron? Se volcaron en la producción de bienes industriales de trabajo intensivo
orientado a la exportación. ¿Se acuerdan del famoso Made in Taiwán, Made in Corea? En nuestras grandes y geniales instancias de planificación en la Argentina, de pronto todo era importado a 2 mangos. El resultado del mismo que fue la desastrosa destrucción de la industria argentina. Una de las grandes planificaciones nuestras. ¿Pero qué? Orientado a la exportación a partir de la acumulación de capital físico y humano. ¿El resultado cuál fue? El desarrollo. ¿Por qué también la acumulación? ¿A qué se refiere con la acumulación de capital humano? Es a la generación y a la capacitación de la gente. A capacitar gente. Ir acumulando gente capacitada. Capital intelectual. Y el capital físico, bueno, está muy arraigada en toda esta área de Asia el concepto del ahorro. Si ustedes conocerán algún supermercado chino cerca, no son de derrochar justamente, ¿no? Si hay moneda de cambio y empezamos con el no entiendo y el que sí y el no sé qué, y después aparecen otros supermercados chinos y más chinos que vienen, que uno no los conoce bien, más chinos vienen, más supermercados, el asunto es que progresa. Y tienen como concepto, a partir de una historia de luchar, de sufrimiento, de que nada es fácil, de cuando la cosa viene más o menos bien, hay que ahorrar, y se ahorra. El resultado de esta acumulación, y a partir de arrancarnos con una mano de obra barata, muy barata, se genera el resultado del desarrollo. Ahora bien, ¿qué dice sobre el capital Lin? Es el factor crítico del crecimiento y su acumulación depende del aumento de la productividad. ¿Sí? Que evita que decaiga la tasa de retorno, la TIR, la tasa interna de retorno. Si yo soy eficiente constantemente y me autoexijo constantemente, cada mango que yo pongo, que invierto, tiene un retorno de inversión importante. Esto hace que pueda atraer, seducir a nuevos capitales para que sigan invirtiendo. Entonces no decae la situación de seguir atrayendo capital, entonces sigo y puedo entonces seguir desarrollándome. Esencial. Ser productivo para ser eficiente para tener productividad, ser competitivo, atraigo los capitales me permiten seguir desarrollándome. Es una rueda. Ahora, no hay ventajas competitivas, que son en definitiva mejoras cuantitativas, cualitativas de la industria tecnológica industrial, que no se funden, que no se basen en las ventajas comparativas. Ahora bien, esto como una introducción teórica rápida desde un chino que estudió en Estados Unidos y fue vicepresidente del Banco Mundial, o sea que tiene las vivencias y el conocimiento de 2 mundos, y los resultados de China están a la vista. Por eso lo elegí, porque es con una visión simple y clara, es demostrable y al mismo tiempo es muy complejo. ¿Cuál es el contexto mundial? El dato central de la segunda década del siglo XXI es que cae la pobreza y crece la economía. Arrastrada ¿por qué? Por el auge de los países emergentes o subdesarrollados, encabezados por la nueva clase media, que está en Asia, en África y América Latina. La nueva clase media, o sea, la clase pobre, que a partir de las mejoras en condiciones laborales, mejores remuneraciones, pasa a estar en clase media. Esta nueva clase media comienza a demandar nuevos servicios y productos, donde están las necesidades básicas ya satisfechas. Al tener mayor ingreso empieza a demandar cosas que antes no podía demandar. Este es el motor de la economía del mundo, las nuevas clases medias. Fíjense, año 1980, el 52% de la población mundial vivía bajo los niveles de pobreza. A nivel dato mundial, el 1,25 dólares por día. El que podía gastar hasta 1,25 por día, de ahí para abajo, pobre.
Esa es la forma de medición internacional. Ahora, ese porcentaje descendió al 22% en el 2008. O sea, que los pobres se redujeron del 52% al 22%. La clave ocurrió en Asia, donde del 80 al 2008, algunos en casos 2010, pasaron del 77% de pobreza al 12%. En China, en los últimos 30 años, 663 millones salieron de la pobreza para pasar a ser clase media. Y pasaron del 84% de pobreza al 13%. Y esa es una foto de un tren bala chino. Es el tren bala. Tenemos dos exposiciones. Una y otra. Yo estuve... No. Pero esta cosa psicótica no me hace mella. Uno es de Racing, se va a quedar. Tienen con lo que quieran. Y aparte uno trabajé en una clínica psiquiátrica, del lado del otro lado. Digan lo que quieran. Tren bala. Yo en mayo estuve en China. Y digo, me acuerdo cuando se inauguró el Roca. Mierda, yo vivía a 2 cuadras de la estación de Lomas. Y yo escuchaba... ¿Te acordás cuando escuchábamos el ruido del tren? Bien. De pronto no escuchamos más el ruido del tren. ¿Por qué? Porque era eléctrico. Mierda. No se escuchaba. No se escuchaba. Y se cerraban las puertas. Antes te tiraban. ¿Por qué? Porque te afanaban el reloj. Cuando empezaba a andar te afanaban. Salían corriendo y se bajaban. Y si vos te hacías el Rambo, una vez pasó, vino un yanqui a pasar unos días a casa, pues yo tengo familias en Estados Unidos, y ¿qué hizo el yanqui? Pensó que era Rambo. Empezó a defenderse. Dice, no sé cómo, me tiraron del tren en movimiento, entre Lomas y Banfield. Por suerte no había ningún paredón o poste, porque él me lo contaba con la ropa un poquito marrón, verde, por la caída del pasto. Bueno, bienvenido, le dije. Bienvenido. Esto es Latinoamérica, papá. Después le llevé a la cancha de Racing, lo afanaban en el Mar del Plata. Fue al mar, cuando volvió no tenía nada. Hay mucho viento en Mar del Plata, le dije. No, me robaron. Fuimos a Río de Janeiro en bondi, no tenemos plata. El bondi de él mató a uno. Digo, bueno, sos vos. Sos vos. El tren bala, me hiciste acordar. Yo digo, voy a tomar un tren bala. En el vagón, el velocímetro, íbamos a 302 kilómetros. No estábamos atados, nada, digo, acá nos estrolamos, no. La gente morfaba, charlaba, se mueve menos que un avión. Y pasaba, ¿no? Digo, mierda. En cada estación era como una estación de aviones, realmente. Y con el nuevo accidente, choque, estos que solemos tener nosotros, sin comentarios, decía que tenía un promedio, el Sarmiento, de 37 kilómetros, más o menos. Este iba a 302. Está bien, no es la emoción de viajar en lo nuestro, digamos, la otra más. Te llevas experiencias de vida, no es que te aburrís. Ahí me aburrí de un momento que va rápido. Eran 5 y me aburrí. En el nuestro no. Te pueden embarazar, te pueden... Entonces... El nuestro va con música, con actores... Con porro, con... Es otra cosa, es más divertido. Eso sí, no nos aburrimos, nos jodamos.
En América Latina no te puedes aburrir. Progresar es otra historia, bueno, la queremos todas, ¿viste? No jodás. O te aburrís, o te divertís, o por eso. La clase media global es de hoy 1.800 millones y va a pasar en el 2030 a 4.900 millones. Hoy somos 7.000 millones y en el 2030 vamos a ser 8.300 millones. O sea, van a haber en estos 17 años 3.000 millones más de personas que pasan de la pobreza a la clase media. Ergo, o sea, con más plata en el bolsillo. O sea, nuevos mercados. Como bien suele decir el señor Vázquez, mercado, gente con poder adquisitivo. No es otra cosa. No es gente con plata, si no, no es mercado. Digo algo mal, me decís. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el 2030, China, India y Brasil, el PBI sumado de ellos tres va a ser superior al de Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Canadá. No son tan chicos. Claro que no. Que son parte del BRIC. Ahí falta Rusia, pero no lo están tomando en cuenta Rusia, porque Rusia tiene un límite de crecimiento que no es tan simple de sobrepasar. Esto implica, y un pequeño dato, el PBI per cápita en el 78, el PBI per cápita en el 78 en China era de $182. 182 PBI per cápita. En el año 2008 pasó a tener 3.700. Se duplicó cada 8 años. Impresionante. Los números chinos son así, impresionantes. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice por dónde va a estar la nueva gente con poder adquisitivo, dónde está el mercado, en dónde va a ocurrir, por lo cual lo que tengo que trabajar es en la identificación de tendencias. Entonces yo tengo que empezar a trabajar en mis escenarios futuros, en mi futuro deseado, y ver, y ya sé dónde va a ocurrir, que voy a poder encontrar nuevos mercados. Imagina si somos la mitad más uno de China. No. 100% hincha de Racing ya me conformo. Bueno, por eso, en realidad por eso fui a China, el año pasado, a desarrollar el posicionamiento. Te reís mucho, acá que se ríe mucho cobra, porque o te pego yo o te pega Gabriel que está atrás. Esto está organizado, no es casual. Gabriel está acá, yo de acá. A desarrollar, y lo hice a partir de la Cancillería, a desarrollar y a vender el producto fútbol. ¿Sí? Mañana el horario del Madrid-Barça, que es imposible de cambiar, se pone pensando en transmitir el partido de China. Exacto. Y en las tiendas, bueno, eso lo hablamos con Gabriel, uno va a las tiendas en Beijing, que es multinacional, es como ir a la Quinta Avenida, o a cualquier Santa Fe, y las stores que tienen que ver con el deporte, está la del Barça, la del Real Madrid, la de Bayern Múnich, la de Racing, por supuesto, y para de contar. Están con un despliegue fenomenal. Cada vez que yo iba a visitar un club o una institución, ya había pasado el Barça o el Real o algún italiano, el Milan. Hasta ahora el único equipo argentino que fue a hacer una misión comercial, abrir puertas y demás, ha sido Racing. ¿Cuáles son los principales actores? Y hasta vamos a la última parte. ¿Cuáles son los principales actores económicos? Obviamente, China. Fíjense los tamaños. China y Estados Unidos, como tamaño, como territorio, son continentes per se. Son verdaderos continentes. Fíjense, Europa, el conjunto de los países de Europa tienen poquito más, casi nada, que el tamaño de China y de Estados Unidos. Y la población es un censo de 2010. Hoy están con 5 millones más. Chinos más, chinos menos, ¿no? Y 700 en Europa, 305 en
Estos son datos que da la misma embajada argentina en China, que tiene un libro que a uno le dan para que se informe de cómo es China. Algunos de los datos, no, todos estos datos son de ahí. Ahora bien, yo digo, Europa, hay una locomotora que es en Europa que se llama Alemania. No es que Europa toda va más o menos igual, no todos los países son lo mismo. Algunos son todos iguales en el mercado común, pero algunos somos más iguales que otros, como todo en la vida. El más igual, el número uno, el que más presiona y poder tiene, y peso específico, es Alemania. Ahora, en esta recuperación económica mundial, hay una recuperación en gran escala de la industria manufacturera global. A la cabeza de este renacer está la industria automotriz. Y Alemania tiene la mayor industria automotriz de Europa y es la mayor exportadora del mundo. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las ventajas comparativas? En Alemania hay una devoción y una importante, para el alemán, es muy importante el auto. Ahora, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, todo Volkswagen, las distintas, ¿sí? El auto lo inventó un alemán, un señor Benz que en homenaje a su hija, que se llamaba Mercedes, le puso el nombre de su hija. No es casual. Tampoco es casual que tiene Alemania como ventaja comparativa. Bueno, primero las universidades alemanas son muy exigentes. El nivel de los ingenieros en Alemania son de los mejores del mundo. Los laboratorios, los químicos, los físicos, los científicos. Cuando la Segunda Guerra Mundial está terminando y las partes finales de la guerra, los rusos y los yanquis se apuraban rápidamente a paso veloz para llegar al centro de Alemania, a Berlín, para tener como botín de guerra a los científicos alemanes. La NASA se construyó a partir de von Riemer, porque lo llamaba, que fue el que desarrolló toda la parte misilística. No es casual, sino se basa en estas ventajas comparativas. Hitler, en la década del 30, que asume el poder público, o sea, ser el número uno en el gobierno nacional por el voto popular, después de la Primera Guerra Mundial quedó desastrosamente derruida Alemania. Una de las cosas que hizo fue la inversión en infraestructura. Mucho de eso fue autopistas. Y le pide a un señor que le diseñe un auto que sea del pueblo, barato, que todo el mundo pueda tener. Algo como lo que hizo Ford con su Ford T, que se vendía a 300, 400 dólares, para que todo el mundo pudiese tenerlo. Porque él ya estaba haciendo autopistas y quería que todo el mundo pudiera acceder. ¿Qué surgió de esto? El escarabajo, lo que conocemos como el escarabajo. ¿Y a quién le pidió que hiciera este diseño? A Ferdinand Porsche. ¿Sí? Este escarabajo terminó siendo el auto más vendido en la historia de la humanidad. Entonces, nada es casual en la industria automotriz de Alemania. Bueno, y Schumacher y toda la crema que compite, digamos. En las autopistas alemanas no hay límite de velocidad. Cuando se estrolan, van con una bolsa negra directamente. No pierden el tiempo. Estarán todos los airbags, todo lo que quieras, pero el chabón lo van juntando con espátula, porque van a 1000. 1 de cada 3 automotores alemanes se fabrican en Asia. Volkswagen produce más vehículos en China que en Alemania. Esta industria se adentra en la nueva revolución industrial, sobre todo en materia de inversión, innovación y equipamiento tecnológico. En eso están, en esta nueva revolución industrial que atañe a más que nada a Alemania y Estados Unidos, y con otro estilo está metiéndose China: innovación, inversión y equipamiento tecnológico. Encabeza a Alemania. Bueno, ese es un lugar donde estacionan autitos en Volkswagen. Pero los llevan, ¿no?,
con unos aparatos que son robotizados, con sensores, no hay gente. Lo hace toda la máquina de forma automática. Encabeza a nivel mundial la producción de vehículos eléctricos y modelos híbridos. El escenario alemán, ¿cuál es el escenario que piensa Alemania? Es que 3 de cada 10 autos en los próximos 10 años van a ser de este tipo, eléctricos o híbridos. Lo que usan acá en aquella seguridad, los chiquititos que tienen, me dijeron que son eléctricos, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo digo porque conocía. ¿Puede ser? Bueno, esto tiene que ver también con la otra variable que tiene que ver la energía. El costo, bueno, si alguien sabe de lo que cuesta traer energía a un país que está en forma deficitaria, Argentina, es Argentina. ¿Sí? Perdemos 8.000, 10.000 millones de dólares porque estamos en una situación deficitaria en cuanto a lo que producimos y lo que consumimos. Y se caracteriza por convertir la producción. O sea, este es el escenario que plantea Alemania para sí y para el mundo. Por eso se están especializando en el mismo. Además que tiene la tecnología y la sapiencia para hacerlo. Pero fundamentalmente es una decisión política, como siempre ocurre en todos los países desarrollados. Se caracteriza por convertir la producción especializada de partes y componentes, que incluye motores, en nichos específicos de alcance mundial. Estos partes y componentes, que incluyen motores, para ellos son nichos para poder ubicarse a nivel mundial. El mercado es el mundo. Y realiza en 3 años, en estos años que estamos transcurriendo ahora, una inversión de 65.000 millones de euros destinada a lograr, Volkswagen, el más alto nivel de robotización ultraflexible y funcionamiento cibernético, como el tren el Sarmiento, igual, con un 20% menos de capital. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años el costo de la robótica decreció el 40%. En esto están trabajando. Esta es la estrategia que está desarrollando la industria automotriz alemana. Esta empresa, Volkswagen, una versión moderna de dejar abajo, vende en China el doble de autos que en Alemania. ¿Se acuerdan que hablamos de la cantidad de pobres que entraron a la clase media y la demanda que están teniendo? Bueno, yo he visto... La primera vez que yo fui a China fue en el 90. La segunda fue el año pasado. Yo fui a un país y después volví a otro. Increíble, otro país. Beijing, cuando yo fui había 10 millones de habitantes y 8 millones de bicicletas. No había autos. Cuando volví, lo único que reconocí, porque ni el aeropuerto del mismo, ni los edificios reconocí la Ciudad Prohibida, que es un edificio histórico. No lo derrumbaron, fue lo único que no derrumbaron. Y de pronto Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini y autos alemanes. Pero qué cantidad, ¿cómo los traen? No, los fabrican acá. Ahí me empecé a noticiar de lo que era China. Ratifica así su condición de mayor exportador mundial, sobre todo, no solo es la parte automotriz, sino bienes y equipos de capital. Si logramos que el dulce, tierno, promotor, proveedor del desarrollo industrial y comercial argentino, Guille Moreno, también de Racing, Guille, si logramos que te permite importar algo, cuando una empresa realmente quiere algo muy bueno, lo primero que piensa es cuánto cuesta esa máquina y si se produce esa máquina en Alemania, para garantizarse la excelencia. Ahora bien, el fenómeno alemán no es cultural o porque hay un código genético especial que los alemanes son superiores, aunque ellos sí creen que lo son, pero en realidad responde al cambio de condiciones mundiales. Ahora, sumado a drásticas medidas realizadas por Schroeder desde el 98 al 2005, el canciller, el número 1 de Alemania en ese periodo. ¿Qué es este buen hombre? Amplió en 18.000 millones de dólares la inversión, mientras había una reducción de los gastos en casi todas las áreas del Estado. O sea,
mientras que se estaba racionalizando el gasto, o sea, achicando el mismo en el Estado, en la parte de inversión en I+D, en investigación y desarrollo, él aumentó las partidas para esta área. ¿Sí? Las aumentó desde lo que ya había en 18.000 millones de dólares más. ¿En qué? Investigación y desarrollo científico y tecnológico, hasta alcanzar el 2.8 del PBI. Se cree o se estipula, es una norma internacional, que un país desarrollado central que se precie tiene que invertir al menos el 1% del PBI para ser respetable en esta instancia. Los alemanes están en el 2,8. ¿Nosotros en cuánto estamos? No sé. Porque ¿a quién le preguntamos? A INDEC. Y entonces, es fija que INDEC no te miente, tranquilo, fiera. 0,3 es el estimado. Burocracias más, menos, quedará el 0,1, ponele. Estados Unidos. La Reserva Federal ha comenzado un alza en la tasa de interés, que implica entonces la recuperación de la economía. Si Estados Unidos, que la tasa de interés anual en Estados Unidos era nada, aumentó un poco la tasa de interés. Automáticamente que absorbe capitales, atrae capitales. ¿Por qué? Porque ha inaugurado una fase de crecimiento sostenido de su economía, resultado de una reestructuración tecnológica y organizativa realizada en los últimos 5 años. ¿Se acuerdan? La situación económica financiera complicada, 2007, 2008, 2009. Bueno, empieza una reestructuración interna y aparte a nivel científico-tecnológica. Por esto, las monedas emergentes se desvalorizan y los capitales salen de los países emergentes y van a Estados Unidos, lo que no es bueno para nosotros. Luego de esta reestructuración, emerge Estados Unidos que es más competitivo de lo que era, con niveles de productividad e innovación. Siempre fíjense que estamos hablando de los mismos temas: innovación, productividad, competitivo, que son en realidad los niveles de productividad e innovación los mejores de su historia. Esta revolución tecnológica del procesamiento de la información ha dejado atrás en Estados Unidos a Internet y se ha sumergido en la nube, en la que el acceso a la plataforma global es casi gratis. En Estados Unidos, que tiene más que nada en este sector de California, Silicon Valley, Palo Alto, ¿no? En California, tiende a desaparecer la necesidad de capital para iniciativas de negocios y la fuerza laboral está constituida por personas capaces de inventar y desarrollar nichos de negocios de alcance global. Que es el mismo concepto que hemos visto que hacía Volkswagen y la industria automotriz, que generaban nichos muy competitivos, pero como alcance global, teniendo como mercado el mundo. Comienza ahora entonces un nuevo ciclo de despliegue de esta revolución tecnológica de la nube, que puede durar, se estima, entre 10 y 15 años. Estamos hablando del futuro, ¿no? Estamos hablando del futuro. Hasta transformar la estructura productiva y de servicios. Ahora, ¿qué tipo de gente surge que con estos nichos a alcance global? Esta gente. China. Lo último que vamos a ver. La República Popular China se basa en 3 pilares: el Partido Comunista, el PCC, el Consejo de Estado, que sería el gobierno nacional, y el Ejército de Liberación, los 3 pilares. Ahora, el presidente, que es el presidente del Consejo, en realidad es el presidente del país, es además secretario general del partido y presidente de la Comisión Militar, o sea, el jefe de las Fuerzas Armadas. Todo en uno. Todos los cargos del poder de gobierno, como los del ejército, están ocupados por miembros del Partido Comunista. Incluyendo, ahora dice, es un sistema partido-estado, carente de justicia independiente.
con perdón de la palabra. Porque inclusive los jueces tienen que ser miembros del Partido Comunista. Ahora vos sos juez y resulta que tu jefe del Partido Comunista es el presidente, que a su vez es presidente del país, y aparte jefe de los militares, de todas las Fuerzas Armadas. Digamos, académicamente hablando, en China no se jode. El que tiene el poder, tiene el poder. Xi Jinping es el hombre del poder, el de los próximos 10 años. Fue elegido en noviembre del año pasado, justo yo estaba en ese momento, y me decían, esta reunión de que habíamos antes, esta reunión de asamblea del Consejo Nacional del PP es pantomima, ya está elegido. Antes de esta reunión ya está elegido, todo esto es por la galería. Digamos, en todos lados se cuecen habas. Se eligió en noviembre, empezó a ejercer en marzo, por 5 años, pero puede ser renovable por 5 más, o sea, 10 años. Nadie va a decirle al gran capo que no renueve por 5 años más. ¿Cómo se transformó China? La economía china ha crecido en los últimos 30 años a un promedio de 9,9% anual. El periodo más largo, a los niveles más elevados de toda la historia del capitalismo. A tasas chinas. Logró el mote de tasas chinas. El proceso de reforma lo inició Deng Xiaoping. China nace como la República Popular China en el año 49, Mao presidente, comunismo, hasta que muere Mao en el 76. También Mao no era de, a ver qué opinan chicos, qué les parece. ¿Sí? Con Mao tampoco se jodía. Mandó a degüello a cientos de miles, que tampoco nunca se va a saber, como Stalin, 60 millones, y Stalin, 40. Bueno, 60 millones parece que Mao se cargó, 40 millones se cargó Stalin, el otro líder comunista, y Adolfito quedó por otro al lado de estos muchachos. No, es joda. A ver, Stalin también dejó el gobierno cuando murió, no antes. Mandó a matar inclusive a su gente de su propia familia. No se le hacían chistes a Stalin. A José no se lo jodía. A Mao tampoco. Y anda a controlar Greenpeace. Así. Mirá lo de Greenpeace, lo que están boludeando con la ballena, 15 años preso en Moscú, en Siberia. 40 bajo cero en invierno van a tener. En esos lugares no se jode. Y Deng muere Mao en el 76. Sí, 77, su mujer y los 4 fenómenos que se querían quedar con el poder lo pasaron a degüello, la viuda de Mao incluida, y emerge uno de los sucesores de él, que es Deng. Chaparrito, 1,58, un fenómeno. En el 75 Mao lo manda a... ¿Les cuento este chumerío o no les interesa? Vamos directamente a esta parte. Esta gusta más que los números. Manda Mao a Deng a que lo represente a Francia. Era la primera vez que un representante del Estado de la República Popular China iba a un país occidental desarrollado. Del 49 al 75 nunca habían pisado un país occidental desarrollado. Digo esto porque habla del cerramiento de todo tipo, económico, cultural, político, social, ¿sí? En tanto tiempo. Cuando vuelve Deng, lo primero que hace es crear una Secretaría de Planeamiento Estratégico. Lo que se dice un boludo, Deng. 75. Y dice, tendríamos que crecer al 7,7% anual durante los próximos 30 años. Dijo textual,
tenemos que crecer durante 30 años al 7,7. Se equivocó, crecieron al 9,9. Un fenómeno. Pensó estratégicamente, y hay que planear estratégicamente, y hay que liberar la economía. Se había muerto Mao, si no, no hablaba ni Jota. Y eso fue lo que hizo. Y buscó hizo 3 grandes cambios. Uno era, el poder lo tengo yo y nadie jode, lo aclaró. Y el segundo más importante fue, hay que desarrollar la agricultura, la industria, cambiar el ejército e invertir en ciencia y tecnología. Otra vez, invertir en ciencia y tecnología. Año 78. En 4 áreas. Esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad. Cuando ellos estén mejor, más ricos y mejor, nos van a ayudar a pensar y a crecer en otras. Y después se eligió 44 ciudades distintas. Hoy China tiene 672 ciudades con más de 1 millón de habitantes cada una. ¿Cómo es la gestión? China gestiona con planes quinquenales cada 5 años. Planifica y te dice en 5 años lo que van a hacer. Y anualmente controlan lo que están haciendo y lo que no, el desvío que hubo y por qué lo van a mejorar. Tiene estos planes quinquenales la finalidad, por finalidad, fijar objetivos de desarrollo en el largo plazo, pensando estratégicamente. Por el gran crecimiento que hubo en estos 30 años, se transforma China en la segunda economía mundial, por ahora, que está claro que en 2030, 2025 va a ser la número 1 del mundo, pero pasa a ser el segundo consumidor de energía del mundo, obvio. Es un gran gigante que crece, pero devora, entre otras cosas, energía. ¿Cuál es la otra plan dentro del plan quinquenal? La decisión es salir a invertir en países con recursos energéticos. Invierten en Asia, invierten en África. En África están comprando hasta los elefantes. Y como la desregulación, llámese corrupción, despelote en muchos países africanos, hacen que los chinos vayan a tener, le van a dejar el nombre al país, para no joder. Pero el resto, África y Latinoamérica. Ahora, creció sustentada en estos 30 años, imaginen los primeros, por la gradual incorporación de una fuerza laboral inmensa, por los tamaños, disciplinada y barata, con una altísima tasa de ahorro e inversión. Tiene una tasa de ahorro del 40% del PBI. Y el desarrollo de un sector industrial moderno y orientado a la exportación. O sea, muy parecido a lo que habíamos de Corea del Sur, lo que fue también Japón, lo que fue Singapur. Y cuando hablo de disciplinado, hablo de que, como decía José Luis, cuando se cargaron 60 millones, se cargaron 60 millones. Voy con un diplomático argentino a un supermercado. Digo, me dice él, un supermercado grande donde van tanto chinos como... Ellos iban como diplomáticos a un lugar de diplomáticos a comprar cosas menores más caro. En un supermercado van todos los chinos, en el centro de Beijing. Me dice, fíjate que las leches no hay ninguna marca china, son todas extranjeras, las marcas de los productos de leche. Sí, ¿sabes qué pasó? Hubo una tanda, que era leche para niños, para bebés, que produjo la muerte de muchos bebés. No se sabe cuántos, nunca se sabe en China cuántos, de nada, cuando no lo quieren decir. Van a ver, y efectivamente hubo un error en la producción. Agarraron a la dueña y a dos vicepresidentes, uno y segundo, y qué sé yo. A la dueña la ejecutaron. ¿Sí? Pasó mejor vida. Hay miles de ejecuciones por año en China. ¿Cuántas en total? Nadie sabe. Los otros dos se salvaron de ejecución, pero tienen perpetua. No es la perpetua de acá, que son 18 años, 19, la perpetua de acá. La perpetua de allá muere, sale en un sobre de madera. A la dueña la ejecutaron. Pero ahora, nadie quiere comprar leche para sus hijos, para los bebés, que sea de marca china. Y todo es extranjera. Ahora, no se jode en China. Su industria automotriz es la mayor del mundo, la que más produce en el mundo.
a pesar de satisfacer la demanda, exportó el año pasado 1 millón de vehículos. Nosotros con toda la furia este año llegaremos a 600.000, 650.000 autos. El sector se expandirá, otro dato de tendencias, 8% anual hasta el 2020, por lo cual va a alcanzar una producción de 22 millones de unidades por año en el 2020. La producción anual total 2012 fue de 84 millones, anual mundial. Entonces la población urbana será del 60% y el 58% de los hogares va a ser de clase media en el 2020, con ingresos que van de entre 15 y 30.000 dólares al año. Mucha gente, muy buena cantidad de guita. El resultado de este cruce de tendencias sería que el parque automotor chino superaría en 7 años los 200 millones de unidades. Va a haber en 7 años 200 millones de autos. Pero solo el 15% de los chinos va a tener un auto. ¿Sí? Pocos en realidad. Una parte de las exportaciones automotrices se realiza a través de la producción de plantas instaladas en el exterior. La empresa Chery, que es China, tiene plantas, 17 plantas en 15 países distintos. O sea, no solo que producen ahí o que va la industria automotriz alemana o Peugeot, o que también está allá, sino que los mismos chinos salen al exterior. Es el nido, donde se hicieron las Olimpiadas. Y íbamos a jugar ahí te conté, ¿no? Un cuadrangular, no, en serio. Y la dirigencia le pareció que nos pagaban poco. Un genio. Una visión, bueno, así terminamos. Yo había logrado que fuese Racing San Lorenzo y 2 equipos chinos a jugar en ese lugar 3 partidos en total. Con todo pago, pero no, es muy poco para nosotros, me dijeron, lo que nos daban. 60 tickets de avión, porque iban algunos dirigentes también. Hotel, todo, más X cantidad de poca guita. No, tenemos que ir ahí, hay mucha gente, China. Pero que no nos pague nada, creo que hasta pagamos el pasaje de avión nosotros por la publicidad que hicimos. Bueno, yo intenté, Gabriel, esbozar la idea que es posicionamiento, o sea, palabras medias exóticas para la dirigencia de fútbol. No, muchachos, pero... Y me garantizaban, porque eso lo administra una empresa mixta, mitad privado, mitad del Estado. Y siempre que está el Estado, alguna mordidita, una cosita, nos quedamos. Gente del Estado. Pero bárbaro. Y me garantizaban, los clubes tienen dueños. Yo fui a ver me invitaron a ver un dueño a un club de segunda. El dueño me pasó a buscar en el aeropuerto, que me pagó el ticket de avión. Yo vi un Rolls Royce gigantesco. Yo estaba esperando que venga el chabón que me pasaba a buscar. Yo iba a ver el partido, me quedaba a mí y me tomaba el avión de nuevo. Y me dice, no, pase. De pronto se abrió el baúl. Ahí para grabar. Ahí llevaban los trapos. Yo no vi los bombos, pero me dice deje mi bolso era miserable. Yo estaba en jeans, zapatillas, me dio vergüenza. Puse mi bolso en el baúl en el Rolls Royce. Y entonces estaba su chofer, su traductor, él y yo. Yo digo, saco foto, porque cuando ¿cómo hago para sacar fotos y al mismo tiempo, mirá, voy a negociar con vos, chabón, viste? Nosotros queremos tanta... ¿Cómo hago hacer las dos cosas? No, esto para los pibes de la barra, no lo voy a decir. Esto para el presidente. Después sí me saqué fotos. Pero no, yo quería el Rolls Royce, loco. Y no me dio porque quedaba como un ratón, ¿me entendés? Y yo iba a negociar con el chabón. Y vamos de partido, a la noche vamos a un hotel que era de él. Y después me entero que era uno de los 12 autos que tenía. Tenía un Fiat 600, me acuerdo, un 1500. Todo así. Y no sé, de casualidad era el último partido del campeonato. Y entonces siempre hacían una cena, fiesta, por último. Y yo caí ese día.
Vamos a cenar, me decían. Y yo tenía un traductor español. Que de fútbol sabía cómo. Tenía menos fútbol que era para ti. El gordo era macanudo, pero no tenía ni idea. Cena, todo el plantel, 50 hinchas, el dueño del Rolls Royce, que era el dueño de todo, del hotel, de la gente, de todo. Y a brindar. Toman mucho vino los chinos, mucho soy astemio. Brindé como nunca en mi vida. Y tanto de brindar que mi traductor se picó. Ni el saludo puedes hablar sin el traductor. Le digo, gordo, ¿te emborrachás? Tranquilo, quédate tranquilo, argentino, que acá estamos bien, que estás borracho, ¿eh? Ellos están más borrachos que yo. Y ahora va a hablar el argentino, el del fútbol argentino. Yo era el del fútbol argentino. Nunca se dieron cuenta, era Racing, ¿o qué? Era el dueño del fútbol argentino. Subí a la tarima con el otro que estaba. Los hinchas se sacaban foto conmigo. El chabón era raro, blanquito, ojos claros, no es tan común tampoco, era otro, no era Beijing, otro lugar. Y yo tenía que negociar. El dueño también, el dueño lo llevaron en andas, porque el borracho que estaba no podía caminar. Lo metieron en la parte de atrás del Rolls Royce porque no podía caminar. Pero acá tenés que brindar y tuve que... ¿Se acuerdan que el coreano que bailaba el... ¿Cómo se llamaba? Sí, el de que tuve que valer porque queda descortés que un invitado no haga lo que haga en el escenario. Todo. Yo soy astemio. Bailé con los jugadores. Acá perdemos 3 partidos, tenés que matar a todos. Bueno, no es igual. Pero bueno, no quisieron nuestros dirigentes, que son este señor me garantizaba que iban a estar los 20 dueños de los equipos de primera, 14, y los 14 de los equipos de segunda, viendo a Racing para ver a los jugadores, los dueños. Es poca guita, porque esto es Racing, loco. Esto así, ¿eh? No, Subeldía no va a querer. ¿Y a mí qué me importa que no quiera Subeldía? ¿Y a mí qué me importa? Esto es, y empecé con el posicionamiento, la clase media, la guita. No fuimos. Le tuve que decir al presidente de San Lorenzo, no hubo un inconveniente. ¿Qué le voy a decir la verdad? Bueno, qué macana, sí, viste, los chinos son complicados. China va a crecer en los próximos 10 años entre el 6,5 y 7% anual. Pero ¿en qué se va a centrar? ¿Cuál es la estrategia de China en lo inmediato, en los próximos 10 años? Como el crecimiento mundial, a donde ellos vendían masivamente, no absorben lo que ellos necesitan, empiezan a crecer a partir de la demanda interna. Entonces, este consumo interno lo va a sostener el crecimiento más y al mismo tiempo minimizando la inversión pública. No quiere el Estado estar subsidiando o invirtiendo ellos su guita, sino que haya más iniciativa del sector privado. O sea, cada vez nos alejamos más de Marx y Mao y cada vez más nos acercamos a la practicidad del capitalismo. Los límites del crecimiento es el mismo Estado que se fue convirtiendo en gigantesco, ineficiente y corrupto. Qué feo los países donde hay corruptos, ¿no? Eso me sorprendió, qué raro, piden coima. Y hay como políticos que se enriquecen. Qué raro, pensé yo. Pero claro, como es mucha la guita, se enriquece mucho, digamos. Acá se afana, pero como no hay mucho, se afana lo que se puede, pero no hay mucho. Allá no. Los límites es el mismo Estado, entonces este Estado estatista que funcionó hasta ahora lo empiezan a dejar. Y ellos saben que eso es, y saben que le tienen miedo, sí, al pueblo y a la masa. A eso le tienen miedo. Porque la historia de China de 5.000 años, cada vez que cayó un emperador, fue porque la economía no andaba muy bien y el emperador estaba demasiada joda y la gente muy hambriada. Y la gente dijo, vamos por el emperador, y los
Los soldados mataban a los primeros 1000, 2000, 3000, pero después se quedaban sin flechas, sin nada, y se seguían viniendo chinos y te arrasaban. Una cuestión de que hay más chinos que balas. Ellos le tienen miedo, por más que tengan ejército, aparte los ejércitos también son del pueblo, le tienen miedo a eso, que hay más chinos que balas. Entonces, aflojemos un poco con el afán. Entonces ya las reuniones pantagruélicas en los hoteles gigantescos ya son en lugares más chiquitos, más cerrados, no hay tanta pito y matraca, digamos, que también existe. La estrategia del capital humano. Esto es impresionante. China invierte 250.000 millones por año en formación de capital humano. Nuestro PBI es 450 mil, ¿no? Digo, porque con el INDEC, ahora no sé qué carajo es el número, pero calculé 450. Bueno. Ellos invierten 250.000 millones al año en formación de capital humano. El resultado es que gradúa 8 millones de universitarios por año, 4 veces más que en el 2000. ¿En dónde? En 2.409 universidades e instituciones terciarias. Los números son impresionantes. Nosotros tenemos entre universidad pública y privada 90, no sé cómo está 100. Significa que en el 2020 habrá 195 millones de graduados y en el 2030 270 millones de graduados. Esto es estrategia pura. Una persona calificada es 3 veces, calculado por los mismos chinos, 3 veces más eficiente y productiva que un no capacitado. Entonces, la nueva clase media, que hoy es de 400 millones, será en el 2030 de 700 millones. Ahora, la clase media destina el 30% de sus ahorros en la educación de sus hijos, que tienen la ley de un matrimonio, un hijo. A menos que los dos, padre y madre, sean también hijos únicos, también le permiten tener un segundo hijo. O si es uno de los clase media alta, le permiten un segundo o tercer hijo porque pueden pagar las multas. O si viven en el Tíbet no pueden tener límite, no tienen límite para tener anda a vivir en el Tíbet también, ¿no? Pero la restricción del 90% de la población es un matrimonio y un hijo. O sea que al chico lo cuidan de una forma, ellos dicen son los nuevos emperadores, porque tienen 2 padres y 4 abuelos a merced. Hay 140.000 estudiantes y graduados en universidades norteamericanas. El 75% lo hace en ciencias duras, % y escuelas de negocios. Van al MIT y a Harvard. En los últimos 30 años, China envió 2,5 millones de estudiantes al exterior. Esto es estrategia pura. 2,5 millones de personas a capacitarse en universidades extranjeras. Lejos de Mao. El futuro y la parte final. Estamos en el 12º plan quinquenal actual, 2011-2015. Señala el plan que los sectores prioritarios son biotecnología, energías renovables, equipos de manufacturas con tecnología de punta, conservación de la energía y protección ambiental. A eso le apuntan el Estado. No es menor el tema de protección ambiental. Una vez sale de su casa a Beijing y de pronto, qué nublado, no es nublado, está hasta ahí de smog. No se ve, es como Distrito Federal, donde los chicos cuando en las escuelas en el Distrito Federal dibujan un paisaje y no ponen el sol porque no lo ven. Los mexicanos ponen el sol, dibujan sin sol porque no lo ven. Parte del plan es invertir en el exterior. En el año pasado salieron a invertir, ¿se acuerdan que yo decía? Van a comprar a Asia, África, Latinoamérica. El año pasado los chinos invirtieron 87.000 millones de dólares. Salieron de shopping, digamos. Y también lleva las empresas al exterior. El banco ICBC, ¿está claro? ¿Está visible? Pues puede comprar de la Patagonia para arriba, de la Patagonia para abajo, todo, digamos. Ese solo banco. La inversión extranjera directa que va, esto es parte del plan, que decidió China realizar afuera, va a aumentar el 17% hasta el 2015.
La quinta generación, ¿qué es? Mao fue la primera generación de líderes. La quinta, el nuevo líder que yo decía que va a estar los próximos 10 años, la quinta está conduciendo el país. En este noviembre, el mes que viene, va a dar a conocer el programa de las reformas de los próximos 10 años. Los principales tópicos van a ser, primero, convertir a Shanghái en la nueva Hong Kong. O sea, un lugar de regulado financiero, cambiario, de inversiones. La nueva Hong Kong va a ser Shanghái. Segundo, abrir el sistema burocrático para minimizar la corrupción. ¿Se acuerda que le tiene miedo a que hay más chino que bala? Ir retirando de a poco el partido y el Estado de las actividades productivas, lo que ellos llaman nuevo pacto estatal, y colocar el eje en iniciativas privadas y en la poderosa clase media, y no en la burocracia estatal. Esto es el futuro en China. La estrategia de la quinta generación es transformar la estructura industrial. Van a reducir el 60% de la fuerza laboral en los próximos 20 años. De 130 a 50 millones de fuerza laboral. ¿Por qué? Porque esa fuerza laboral no tan calificada la van a buscar, la van a tercerizar y van a aprovechar la mano de obra barata de Asia y África. Ejemplo, Vietnam. Porque ellos se van a concentrar, el objetivo es alcanzar en el segmento industrial restante los niveles de productividad e innovación propios de los países más avanzados ante todo Estados Unidos. Ellos se quieren concentrar, esa fuerza laboral que quieren tener, que sea de alto nivel de productividad e innovación. Por eso es que China invierte tanto en educación, lo que ya describimos. Esta generación de capital intelectual, este desarrollo tecnológico de alto nivel, de alto vuelo tecnológico, de alta productividad, quiere ser el eje del centro del desarrollo chino en el futuro. Perdón por algo tan colorado. España. Pero los chinos eligieron el rojo porque esa es la bandera comunista. Pero disculpándome, digo, en homenaje a Gabriel, discúlpame, colorado. España, pero vamos a darle. Están aguantando a raza de las nuevas generaciones aquí presentes. Cuando yo fui, y terminamos, viendo todo esto, esta cantidad de información, de tendencias, que en definitiva vieron que estamos hablando de competitividad y ventajas comparativas, innovación, invertir en capital intelectual, no se sale de estas variables. Las distintas partes del mundo desarrollado y van a competir buscando estos tópicos que hemos visto acá, que se repiten. Y yo he pensado todo el tiempo, ¿qué estarán pensando nuestros líderes? ¿No? Y aparte porque no paramos de escuchar y ver ofertas. Justo tenemos elecciones, digo, bueno, escuchamos a todo el arco político diciendo, nuestro plan estratégico es... ¿Alguno escuchó hablar plan estratégico a algún político alguna vez? Estamos en campaña, prendan la tele, escuchen. ¿Escucharon o no? ¿Sí? No saben ni las palabras. A ver, no jodamos. Yo creo que a veces los muchachos sí nos cagan de risa un poquito porque no tienen ni el concepto para empezar a pensar en esto. Una vez Frondizi dijo, el problema de nuestra dirigencia política es que no estudian. Nuestros políticos no estudian. Y para empeorarla, del 83 acá, para peor, fueron todos abogados. Cerremos por 2, 3 siglos la facultad de abogacía. Defendámonos. ¿Cuál sería entonces, qué sería entonces para nosotros pensar estratégicamente como país? Yo creo que un buen inicio, un buen punto de partida, es esta misma casa de estudios. Es el capital humano, es lo más management y
que estén hoy acá habla muy bien de ustedes, porque todos podemos estar viendo alguna pelotudez por televisión y sin embargo estamos acá. Intercambiando, hablando, escuchando, aprendiendo, y no está mal ver cómo hacen los que hacen y los que hacen bien las cosas. El futuro es el capital humano, el eje central, y ojalá futuras generaciones puedan acceder a los más altos niveles de decisión, de decisiones políticas, y también los invito entonces a reemplazar a estos dinosaurios políticos nuestros por gente capaz, ilustrada, con pensamiento, y cuando tiene que explicar estas variables, como yo explicaba a la dirigencia, ustedes puedan tomar esas decisiones. Entonces los invito a participar en lo mejor que puede ocurrir, que es participar en política para llevar calidad de decisión, calidad de vida y un mejoramiento para toda la comunidad. Muchas gracias por escuchar. Mirá, muy buena pregunta, y las posibilidades son enormes. Y yo digo, sinceramente, yo le digo al que era el presidente de la institución Racing, le digo, mira, yo tengo la idea de exportemos fútbol argentino, a partir de hacer algo exportable, digamos. Pocas cosas podemos exportar en Argentina. Soja, carne, vino, digamos, somos bastante primitivos, no hay mucho gran desarrollo. Y fútbol. Esa fue la respuesta del presidente de Racing. Que fue la respuesta más o menos habitual. Entonces yo abro el mail de la web de Cancillería, Secretaría de Desarrollo de Exportaciones. Pido una audiencia, a las 24 horas me atiende el ministro Alejandro Alonso Sanz. Mirá, sí, qué bueno que viniste, yo pienso que tenemos que estar de acuerdo, y además me muestra que en su escritorio tenía el escudo de Racing. Ya, ¿dónde querés ir? No, yo creo que por esto, China. Ahí está Gustavo Martino, el embajador. Aparte, es hincha de Gimnasia, es amigo nuestro. Lo llamo. Che, Gustavo. Y empezó a llamar a... Digo, terminé en la embajada al año siguiente, en la embajada china, y alojado en la casa del número 2 de la embajada. El señor Alfredo Bascú, un gallina. Me tuvo en su casa para que yo no gastara plata. Ahora, ¿qué digo? ¿Por qué digo esto? Toqué un timbre, fue a hablar un tipo, está bien, el fútbol abre puertas, una cuestión cultural para nosotros. Ahora, hay toda una estructura, que es la misma Cancillería, y las estructuras, y yo he visto trabajar en forma muy profesional a la embajada, y también fui a Corea del Sur, a la embajada de Corea del Sur, que el embajador tenía menos que para ti o vosotras, menos, estaba más para taco alto y pollerita. Pero tuve reuniones con equipos de Corea del Sur, cuyo dueño era Samsung. No sé si la tiene. Y yo he visto en los tiempos, las 2 veces que estuve, desfilar constantemente delegaciones del sector tal, y de lechería, de vinos, del otro. Estuve con el CEO de Catena Zapata, que otra vez tomando vino, pero no, pero esto es muy bueno, para mí es nada. Me regalaron Catena Zapata y dale que va. Pero después estuvo en mayo estuvo el gobernador de Santa Fe con una comitiva de empresarios. El movimiento que hay es notable. Entonces, quiere decir que se puede fácilmente acceder, preguntar. Está la Cámara Exportador Argentino-China, el señor Espadone y el señor Fernando Yuan. Cualquiera puede acceder a esta información y va a tener el asesoramiento de toda la estructura que tiene la Argentina, que los profesionales de la diplomacia son muy buenos. Entonces una pyme, o yo este año me encontré también con la Federación Argentina de Básquet, que terminó jugando después en China, un amistoso, y que han hecho convenios con universidades, que son algunas universidades gigantescas, que a los chinos les gusta mucho el básquet y reconocen por Manu Ginóbili y toda esta historia. Cualquiera puede acceder.
Y aparte hemos visto, esos 400 millones se van a transformar en 700 millones. Es una enorme posibilidad. Hay que moverse. La misma gente encargada de parte de inversiones y de generar nuevos negocios nos decía, yo no sé cómo no vienen más empresarios argentinos. Las posibilidades son totales. Totales. Incluso me pareció muy interesante cuando vos planteaste la posibilidad de traer, vincular productos como el fútbol, la enseñanza de castellano, el tango. Bueno, una oferta que yo hice es traer, chicos de 15, 16 años, 6 meses, 1 año, y mientras tanto enseñarles el español. Porque es muy cotizado el chino que habla o inglés o el chino que habla español, gana muy buen dinero si sabe hacerlo. Yo hice un acuerdo con el Centro Universitario de Idiomas de la UBA para poder capacitar a estos chicos in situ, donde ellos quisieran, de la forma que quisieran, con el grado de avance del mandarín que tengan. Dicho sea de paso, el director general es de Racing también. Casualidad, no sabía. Por supuesto, mejor lo que quiera, no hay problema. Y un trabajo cultural, educativo y formativo en lo deportivo, que también es de interés. Lo que pasa es que sí, lo que tenemos que saber, queremos acceder a ese mercado, el estilo y la cultura china es todo bien, mucho tomar vino, mucho almorzar o cenar y otra vez con el vino, qué sé yo. Qué bien todo, me gustó todo, muy bien, gracias. Pues bueno, sí, pero bueno. Y ahí te dicen, frena, listo, le caíste bien, van a tener una segunda comunicación. Bueno, hay que tener paciencia. Ese es el tema. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Inclusive uno cerró un contrato, está firmado, y después el chico te puede decir, ¿sabés que esta parte habría que cambiarla? ¿Tú estás de acuerdo, no? Acabo de firmar, me costó 6 meses que estoy hablando como... Pero me gustaría firmarla, cambiarla un poquito, porque no quiere decir que te firmaste algo y te lo va a repetir. Si a él le parece que hay que cambiarlo, va a cambiar. No querés, no venga. Yo creo que tenés razón, digamos. Uno tiene que ser muy flexible para negociar y para hablar. Pregunta, chicos, ahí, adelante. Una consulta. ¿Le traigo el micrófono o lo escuchas? ¿Se escucha bien? Sí. Primero, si considerás que el poco planeamiento estratégico, económicamente hablando, exclusivamente, que el poco planeamiento estratégico que hay en función del Estado, en el poco planeamiento estratégico que se ve a largo plazo, si considerás la principal falencia que lo poco que se invierte está mal dimensionado. Es decir, no invertimos en ventajas comparativas, sino que invertimos más bien en cuestiones tecnológicas, en fábricas que ensamblan muchas veces, en cuestiones que quizás es como que Japón se ponga a invertir en agro. Yo creo, a ver, punto número 1. El país como tal, el Estado como tal, no tiene un plan estratégico. A ver, lo primero que yo tengo que hacer como organización es tener un plan de qué quiero ser de acá a 10 años, cómo quiero ser, qué futuro deseado quiero, qué escenario quiero. Y a partir, ¿viste cuando decíamos, quiero ir a la biotecnología? Yo decía en qué áreas. Igual, ok. A partir de esto, es que el Estado tiene que incentivar, motivar, subsidiar, dar créditos blandos, lo que sea. No lo tenemos. Entonces lo que hay son emprendimientos coyunturales y privados. Y por ahí hay alguna cosa que sale, no sé, pero que por ahí cambia lo del Estado. ¿Cuánto va a valer el dólar el 23 de diciembre? Y no sabemos. A eso iba mi pregunta. Claro. Bueno, ¿quién va a ser? ¿Lorenzino va a ser el ministro de Economía el 23 de diciembre? Ni él sabe. Entonces, estos emprendimientos, esta búsqueda de planificación tiene más que ver con análisis privados que tenemos que tomar como variable no controlable lo que hace el mismo país. No controlable e indescifrable en muchos casos. Por eso, un poco también lo que decía Gabriel en la presentación, cuando escuchemos a Marcos Ochoa el sábado, hay que escuchar muy bien, y también hay que escuchar también las tendencias económicas y también empezar a tener olfato, ustedes como futuros dirigentes empresariales, o que tengan su propia consultora, o dirijan sus propias empresas, o ayuden a pensar a otros, que es una parte importante de nuestra profesión, es desmenuzar y ver las tendencias políticas también.
cómo piensa el otro, no solo desde el punto de vista el face to face de competir con la empresa del lado, sino a nivel político y económico. Porque parece ser variables no controlables en un país totalmente medio anárquico como el nuestro. No es fácil. ¿La pregunta? ¿Cómo, digamos, son países de Estados Unidos, China, Alemania, muy distintos? Sí. ¿Cómo pueden los tres crecer de ese modo, sobre todo China? Bueno, digamos, yo lo que veo es una secuencia política de lo que trae uno, lo que vamos manteniendo. O sea, Sí. cómo con tres culturas tan distintas avanzan, Sí. y quedamos nosotros, porque acá que viene, a lo mejor el anterior. Exacto, exacto. Es interesante porque son tres culturas distintas, muy distintas. Ahora bien, hay un tema interesante que yo aprendí ahí, en China. Le tienen un enorme y fenomenal respeto a Alemania. Todo lo que venga a Alemania es sacar el sombrero. Ahora, los tres lo que mantienen es una coherencia. Ejemplo, Estados Unidos. Gobierna los republicanos o los demócratas y no hay cambios radicales. Hay cambios de ciertas cuestiones. Obama está queriendo poner el Medical Care, un seguro de salud, y los republicanos dicen no, que cada uno se arregle, que se para, que se mueve. Siempre tan sensibles los republicanos. Pero la economía en general no cambia. Es más, estuvo George Bush hijo, un cuasi oligofrénico, y el país anduvo bien, digamos, no hubo, ¿sí? Porque la gente que está alrededor, esas águilas que están alrededor deambulando en el Capitolio, digamos, que es la gente con la cual se nutre desde el MIT, el Harvard, el Ejecutivo Nacional, son grandes talentos. Entonces, vos fíjate también, yo creo que está casi comprobado que la monachita puede graduarse del secundario en Estados Unidos, hasta con buenas notas. Ahora, en la universidad, no. En Alemania, minga, y en China estamos viendo cómo están invirtiendo ellos. Entonces, esta es una secuencia que tienen los tres países. Y la otra secuencia que tienen los tres como común es la disciplina. Esta es la ley, la cumplís o la cumplís. Tiene dos alternativas. O la cumplís o la cumplís. Si no son simpáticos los alemanes. Uno va a Alemania, simpáticos no son. Son eficientes. No, nadie espera que sea simpático. En Estados Unidos algunos joden, que yo primero le disparan y después averiguan si el arma que tenía era muy de juguete, estaba muy armado o poco armado. Andá a hacer un piquete en cualquiera de los tres países. Disciplina, pensar estratégicamente, y si se piensa estratégicamente no puedes eliminar lo que hizo el otro porque era del otro lugar. No. Eso como variables y, a ver, ser serios, digamos. Estamos pensando estratégicamente, estamos hablando de una continuidad lógica. Porque la inversión en buscar científicos y en la investigación técnico-científica, más la inversión en capital humano, los resultados no son para mañana. Si hoy queremos hacer una real revolución y mejora de la calidad de la educación en Argentina, hoy en la educación superior, para no hacerla larga, se gradúa el 15% de los estudiantes universitarios en Argentina, lo que es un fracaso fenomenal. Solamente cambiar esto, que es el abandono prematuro de los alumnos, en el sistema universitario argentino, llevaría décadas, ¿sí? Pero es la única forma de tener resultados. Había una persona acá. Acá. Gracias. Sí. Bien, si el proyecto de China es bajar la mano de obra de 130 a 50 y buscar mano de obra barata en otros países, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos 80 millones que quedan, se quedarían sin trabajo y en qué sentido impactaría aquí en Occidente, fundamentalmente en Argentina? Bueno, los cambios que están sucediendo, voy por la segunda parte, los cambios que están sucediendo es que dejan de tener, y estamos teniendo un problema a mediano plazo,
Primero que la inversión directa pasa a ir a Estados Unidos por el aumento de la tasa de interés. O sea que la inversión directa extranjera hacia nosotros no va a llegar, bueno, Argentina no llega por no ser un país creíble, digamos, no hay inversiones. Por lo cual también los commodities empiezan a bajar el precio de cada commodity y tenemos un problema de competitividad. A mediano plazo para Argentina, en el año que viene, va a haber menos ventas, menos ingresos de los commodities porque empiezan a bajar el precio unitario del commodity. O sea que a mediano plazo, que es el año que viene, vamos a tener grandes problemas porque vamos a tener menos retención de exportaciones de la soja, que es la gran exportación, digamos, nuestra. Después, lo que están haciendo los chinos en realidad es la mano intensiva barata que pasa a otros países y ellos empiezan a tener mano de obra de más alto nivel. No es que va a haber menos gente, va a haber de acá al 2020, 2030 creo que era, que no va a estar con empleo, sino que va a estar capacitada de manera tal que desarrolle tecnología de punta. Bueno, última pregunta. Sí, la pregunta es, con todo este panorama, ¿en qué sector industrial Argentina podría llegar a ingresar comercialmente en un país como China? Claro, en todo aquel sector, lo primero que hay que hacer, como en toda investigación de mercado, digamos, es ver, inclusive la misma gente de la embajada te da bibliografía y te dice qué sectores está demandando China. Así de fácil. Simplemente preguntando, vos ya sabés qué cosas ellos no hacen y qué cosas demandan. Pero lo que, vivenciando, estando ahí, uno ve es que empieza a demandar también aquello que nunca tuvo: moda, turismo hacia afuera. Y si vos decís, además de la Ferrari, está también las carreras Vuitton y Versace y toda esa huevada cara, también está, digamos. Entonces, una cosa es analizar lo que concretamente el país demanda que no tiene, porque no lo produce y lo necesita traer de afuera, es una opción simple. Y la otra es empezar a estudiar sociológicamente, que está, yo de pronto vi mujeres que estaban a la moda. En ese momento se usaba short y botas. Todas las más o menos jóvenes usaban short y botas. Cuando fui en el año 90 era pantalones grises, negro o marrón. Esa no era moda, era un uniforme. Empecé a ver, y era justamente, no sé si este año o el año pasado, la Fashion Week Beijing. Era la semana de la moda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde el Centro de Estudiantes les acercamos un presente y el certificado de la presencia a la jornada. Y no ganó River. Bueno.